La Voz del Misionero presenta Más allá de las fronteras, una reflexión misionera sobre la palabra de Dios en domingo. Los misioneros javerianos de Yarumal compartimos con ustedes nuestra reflexión en la palabra de Dios desde el horizonte de la misión Allentes, nuestro carisma fundacional. El Evangelio de esta dominica, 32º domingo del tiempo ordinario, es tomado del evangelista San Mateo en el capítulo 25, versos del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parece el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos esta reflexión dominical en nuestra emisora La Voz del Misionero, de los misioneros javerianos de Yarumal, desde la perspectiva de la misión Allentes, que es el carisma fundacional de nuestro Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal. Es decir, la misión más allá de las fronteras, la misión del que busca siempre nuevos caminos para anunciar a Jesucristo. En las últimas 3 dominicas del tiempo ordinario, que este año irán hasta la semana del domingo 26 de noviembre, la Iglesia nos invita a enfocar la mirada sobre la definitiva venida del Señor al final de los tiempos. Esto significa mirar nuestra manera de vivir en el día a día a la luz de este acontecimiento. Lo primero entonces es renovar este importante elemento de nuestra fe cristiana, centrado en la segunda venida del Señor. Esa es parte de nuestra fe y lo recitamos siempre en el credo. ¿Cómo hacerlo? Es una buena pregunta para hacernos al finalizar este año litúrgico. Lo hacemos alimentando en nosotros la virtud de la esperanza con alegría. Precisamente nos dice Pablo hoy en la carta a los tesalonicenses, invitándonos a esta esperanza, diciendo, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Este tema nos orienta la reflexión de esta semana en la palabra de Dios. El Evangelio de Mateo, en la primera parte de este capítulo 25 que acabamos de escuchar, nos presenta la parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 prudentes. Estas 10 vírgenes están simbolizando la comunidad cristiana,
la Iglesia, que siempre debe vivir en una actitud de espera y vive una esperanza activa. Desde el principio, la pregunta que nos ayuda en nuestra reflexión personal y también en nuestros diálogos familiares, comunitarios, es: ¿tenemos suficiente aceite en nuestras lámparas? La primera lectura del libro de la sabiduría nos da la clave para mantener el aceite suficiente. ¿Cuál es? La búsqueda sincera e incesante de la sabiduría, que es Dios mismo. Nos dice esta primera lectura: quienes la buscan la encuentran. Y luego nos dice: el que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Así pues, un cristiano es quien vive su vida ordinaria con fe y esperanza. Es quien conserva en su interior una actitud permanente de búsqueda de Dios en su vida personal y familiar, aun en medio de las dificultades que trae normalmente la vida, pero siempre con la confianza en que esta misma actitud de búsqueda le dará mucha libertad interior. ¿Cuántas veces vivimos una vida ordinaria llena de acosos inútiles? Vivimos envueltos en asuntos que no son realmente importantes y nos quitan la paz interior. La invitación que nos hace la Iglesia en estas últimas semanas del tiempo litúrgico es precisamente a examinarnos interiormente, una revisión de vida. Hemos orado hoy con el Salmo 62, diciéndole al Señor que queremos estar con Él cada día, desde el amanecer hasta el anochecer. Tú eres mi Dios, por ti madrugo. Y luego, en el final del Salmo, oramos: en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti. Es decir, al ir a la cama para el descanso nocturno. Es decir, cuando hay un deseo profundo, honesto, muy sincero, de búsqueda de la sabiduría de Dios, entramos en una actitud de oración, desde el inicio del descanso en la noche y desde el amanecer de cada día. ¿Cuál es el horizonte que nos mantiene esta actitud de una esperanza activa? Nos lo enseña Pablo hoy muy bellamente en la primera carta a los Tesalonicenses. Quienes viven sin ninguna esperanza se angustian ante la muerte y viven sin ningún horizonte que les dé alegría, optimismo, una actitud positiva ante la vida. Quienes vivimos en Cristo sabemos que morimos y vivimos con Él. Los invito pues para que durante esta semana, domingo 32avo del tiempo ordinario, entremos en esta actitud de búsqueda sincera de Dios, que es la búsqueda misma de la sabiduría, y mantener las alcuzas con el aceite suficiente para nuestro día a día, viviendo en una esperanza activa, esperando siempre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La Voz del Misionero presentó Más allá de las fronteras, una reflexión misionera sobre la palabra de Dios en domingo.